Capítulo 2. Un viaje triste, muy triste. Apenas había desaparecido la caravana de ismaelitas a la distancia, envuelta en una nube de polvo. Rubén regresó al pozo para liberar a José. Imagínate cómo se sintió al ver que no había nadie dentro de él. Alarmado, buscó entonces a sus hermanos y les dijo: «El chico no aparece. Ahora, ¿a dónde voy yo?». No podía pensar ni siquiera en la idea de presentarse ante su padre sin llevar a José. Eso quebrantaría el corazón del anciano. Tampoco podía decirle que habían sido capaces de vender a su propio hermano como esclavo. Pero a alguien se le ocurrió una escapatoria. Le dirían una mentira a Jacob, que José había sido atacado y muerto por una fiera. Para que el cuento pareciera verdad, tomaron la vestidura de varios colores del muchacho, le empaparon en la sangre de un animal y se la llevaron a Jacob. «Esto hemos encontrado», le dijeron. «Mira a ver si es o no la túnica de tu hijo». Por supuesto, Jacob conocía bien la túnica. Nadie sino José había tenido una vestidura como esa. «La túnica de mi hijo es», exclamó entre sollozos. «Una fiera le ha devorado, ha despedazado enteramente a José». De esa triste manera Jacob, que había engañado a su padre, fue a su vez engañado por sus propios hijos. La Biblia dice que rasgó Jacob sus vestiduras e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Venían todos sus hijos y sus hijas a consolarle, pero él rechazaba todo consuelo diciendo: «En duelo bajaré al sepulcro a mi hijo». No puedo imaginarme cómo esos hermanos eran tan hipócritas como para pretender consolar al pobre anciano sin decirle la verdad. Veían sufrir a su padre, pero no le confesaban lo que habían hecho. Si se lo hubieran contado, seguramente la ira de Jacob contra ellos no habría conocido límites. Entretanto, el pobre José, triste, cansado y nostálgico, iba en camino a Egipto. Da pena el solo pensarlo. Apenas 17 años y vendido como un miserable esclavo. Mientras trajinaba entre el polvo, bajo el sol ardiente, tratando de mantenerse al paso de sus amos, más de una lágrima debe haber rodado por sus mejillas. ¿Por qué? ¿Por qué le había ocurrido esa terrible desgracia?, se preguntaba. ¿Por qué sus hermanos habían sido tan crueles con él? ¿Por qué habían permitido que estos extranjeros lo llevaran como un prisionero? Al caer la tarde y comenzar aquella primera noche lejos de su casa, debe haberse sentido terriblemente solitario. No podía dejar de pensar en la cama confortable que ahora no tenía, en los animalitos con quienes acostumbraba a jugar y en todas las cosas que tanto le gustaban. También ha de haber pensado en su padre y en lo mucho que lo quería, y en su hermanito Benjamín y en su madre que ya había muerto. Y al pensar en lo que había perdido para siempre, debe haber llorado amargamente. ¡Qué viaje tan largo y tan triste! Por cuanto más se acercaba la caravana a Egipto, tanto más lejos estaba de su casa. Más de una vez debe haber pensado en que ya no volvería a ver a su padre y a sus hermanos. ¿Qué le sucedería en ese país extranjero al que lo llevaban? Seguramente lo volverían a vender, pero ¿a quién? Tal vez a un amo duro y cruel que le haría pasar una vida miserable. También pensó en Dios, en el Dios de su padre. Aunque la Biblia no lo dice expresamente, estoy seguro de que oró más de una vez al Señor pidiéndole que lo protegiera y que lo ayudara a reunirse algún día con aquellos a quienes él amaba. Y estoy seguro también de que Dios observaba con amor a este querido muchacho, así como vela sobre cada niño y niña que lo ama y confía en él. En la providencia de Dios, este triste viaje hacia la esclavitud era lo mejor que podía haberle pasado a José. Y aunque el pobre muchacho no lo comprendía entonces, Dios estaba utilizando este acto malvado de sus hermanos para conducir a José hacia un magnífico futuro que de otra manera no habría conocido. A menudo Dios actúa de esa manera y convierte aquello que parece difícil de soportar en felicidad y grandes bendiciones. Le agrada conducir a los que confían en Él desde las tinieblas hacia la luz. Al fin José llegó a Egipto, y mientras penetraba más y más en el país, observaba con ojos agrandados por la sorpresa de las grandes ciudades, los templos monumentales, las formidables pirámides, la misteriosa esfinge
y las multitudes de gente extranjera, pero ni por un momento se le cruzó la idea de que alguna vez sería el gobernante de esa magnífica tierra.